Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una cajita tipo mesa para bocaditos, desayunos, sorpresas o golosinas con Canva gratuito. Para ello nos vamos a Canva, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a elegir el tamaño, vamos a trabajar con centímetros y vamos a ingresar la medida. En este caso es la medida de un A3, que equivale a un ancho de 29.7 por un alto de 42 centímetros. Creamos un diseño y sobre ella vamos a realizar la composición. Primero voy a ingresar lo que son las plantillas. A continuación me voy a subidos, me voy a subir archivos y voy a ingresar la plantilla. En este caso tengo dos plantillas. Estas dos plantillas se las estoy dejando en la casilla de descripción para que ustedes se la puedan descargar. Esperamos a que se cargue estas dos plantillas y simplemente vamos a arrastrar a lo que es la hoja hasta el contorno de sangrado para impresión. Lo habilitamos yendo a archivo, nos vamos a configuración y mostrar sangrado para impresión y se nos va a mostrar estas líneas guías. Voy a duplicar. Voy a eliminar esta plantilla y voy a colocar la siguiente plantilla justo hasta la línea del sangrado de impresión, que equivale hasta esta zona. Bueno, finalmente ya están habilitadas las dos plantillas y a continuación lo que vamos a ingresar son las bases, que equivale a bases de textura de acuerdo a la temática que están trabajando. En este caso yo voy a trabajar la princesa Peach. Y bueno, si ustedes gustan hacer patrones o bases desde cero, a continuación les estoy dejando un tutorial en la parte superior para que ustedes se puedan guiar. Me voy a subir archivos y voy a ingresar estas dos bases de textura, que es de la temática Peach. Y bueno, va cargando estas bases. Recuerden que las bases deben ser equivalentes a un tamaño A3. Ahora simplemente lo que voy a hacer es arrastrar por todo el contorno, cubriendo lo que es la plantilla. Clic derecho, me voy a capas y al fondo. Como ustedes observan, se ha superpuesto lo que es la plantilla por encima de la base de textura. Y a continuación se puede observar por dónde ustedes van a realizar el doblez y el corte de esta plantilla. Prosigo con la siguiente plantilla. De la misma forma, en este caso tenemos dos elementos. Simplemente lo que voy a hacer es cubrir por la base de textura. Una vez que ha cubierto la plantilla, simplemente doy clic a la base de textura, me voy a capas y al fondo. Y así, de esta manera, obtengo ya la plantilla personalizada. A continuación voy a ingresar una imagen de la temática. En este caso voy a realizar un medio corte. Voy a cortar lo que es la imagen a la mitad y voy a superponer de esta manera. Ahora la misma imagen, control C, control V, lo arrastro a la parte inferior a la siguiente plantilla. Voy a ampliarlo nuevamente y voy a tomar el lado opuesto. Procedo a girar y habilito de esta manera. Bueno, ya tengo personalizada lo que son las dos plantillas. Recuerden que estas plantillas están en tamaño A3. Ahora me voy a archivo, me voy a descargar. Lo pueden dejar en PNG o PDF para impresión y clic en descargar. Esperamos un momento que se nos descargue ya el diseño. Y bueno, este viene a ser el diseño final ya personalizado, donde nos muestra las guías para lo que son el doblez y también el corte. A continuación les voy a explicar cómo se hace el proceso de armado de esta cajita.
Y bueno, con respecto a este primer diseño, que es la primera plantilla, lo que van a hacer es realizar el doblez por los puntos negros, con las líneas punteadas negras, y por el espacio que está en color rojo ustedes van a realizar el corte y me va quedando de este modo una vez realizado el corte. A continuación, para el doblez yo voy a usar, por ejemplo, esta zona lateral. De esta manera, el otro lado, que viene a ser lo que es la esquina, lo voy a doblar y lo que es el medio va a estar dentro de los laterales. Y bueno, de esta manera sencilla voy a armar lo que viene a ser la cajita y me va a quedar de este modo ya armado la cajita, lo que es la primera plantilla. A continuación, con la segunda, que viene a ser equivalente a esta, que viene a ser 2. En este caso simplemente voy a realizar el doblez por las líneas punteadas negras, como me indica la imagen, y voy a realizar el corte por esta zona que está en rojo. Estas líneas rojas me indican que es el corte. Ahora simplemente lo que voy a hacer es el medio, lo voy a dejar tal cual, que viene a ser en este espacio, y los lados laterales los voy a cubrir, como indica en esta imagen. Bueno, finalmente me va a quedar la cajita de este modo una vez armada. Y bueno, la presentación lo pueden dejar así como una cajita. Y bueno, este espacio ustedes, si desean, lo pueden colocar como un topper adicional y no colocarlo en el diseño. Y bueno, este diseño me va a servir para el soporte de lo que es las bases de la mesita, porque vienen a ser 2 diseños. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto muy sencillo, espero lo pongan en práctica, no olviden regalarme su like, activar la campanita de notificación, suscribirse y nos vemos en próximos proyectos.